Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este encuentro con la Palabra de Dios. Hoy meditaremos un pasaje profundamente revelador del Evangelio según San Lucas, donde contemplamos uno de los momentos más decisivos en la vida pública de Jesús. Su visita a la sinagoga de Nazaret, su pueblo de origen. Allí, proclamando las Escrituras, Jesús revela su identidad y su misión, pero es rechazado por los suyos. Este relato nos confronta con una realidad muy humana, la dificultad de reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, en las personas cercanas, en aquello que creemos conocer de memoria. Nos muestra cómo el corazón puede cerrarse por la costumbre, el orgullo o la incredulidad. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, Jesús nos enseña que la misión de Dios va más allá de nuestras expectativas humanas. Su palabra es viva y transformadora, pero a veces incomoda porque nos invita a romper nuestras seguridades. El rechazo que sufrió Jesús en Nazaret es un espejo para preguntarnos: ¿reconozco la presencia de Dios en lo ordinario y en quienes me rodean, o me cierro porque no se ajusta a mis expectativas? ¿Estoy dispuesto a acoger la misión de Jesús, aunque me cuestione o desarme mis seguridades? Para profundizar en este evangelio haremos lo siguiente. Escucharemos atentamente el relato según San Lucas. Reflexionaremos sobre el mensaje de Jesús y la reacción de sus paisanos. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas para nuestra vida. Que este encuentro sea un espacio de apertura interior, para dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mirada y nos ayude a descubrir a Jesús en lo simple, en lo cercano y en lo inesperado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a su favor y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. En verdad les digo, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Y sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en el país de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo empujaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que está edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Reflexión inicial. Este relato es uno de los más significativos del inicio del ministerio de Jesús. Nos presenta varias enseñanzas poderosas. Jesús proclama su misión. Con claridad se presenta como el ungido de Dios, el Mesías esperado. Su misión está dirigida especialmente a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos, a los olvidados. La admiración inicial y el rechazo posterior. La gente se maravilla de sus palabras, pero pronto la incredulidad los invade. ¿No es este el hijo de José? Una frase cargada de escepticismo, de incapacidad para ver más allá de lo humano. El profeta rechazado en su tierra.
Jesús recuerda la historia de los profetas. Muchas veces los enviados de Dios no fueron aceptados por los suyos. El mensaje incomoda, desestabiliza y por eso es rechazado. La universalidad de la salvación. Jesús muestra que la acción de Dios no se limita a Israel, sino que se extiende también a extranjeros y marginados. Elías y Eliseo llevaron la gracia a personas que no eran del pueblo elegido, recordando que Dios es libre y actúa donde quiere. Este pasaje nos confronta con la pregunta: ¿soy capaz de reconocer a Dios en lo ordinario, en lo cercano, o me cierro como los nazarenos? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas. 1. Dios actúa en lo cotidiano. Jesús no vino como un héroe lejano, sino como el hijo de un carpintero, cercano a su gente. Pero precisamente esa cercanía fue piedra de tropiezo para muchos. 2. El peligro del prejuicio. Los nazarenos pensaban: lo conocemos, es de aquí, ¿cómo puede ser el Mesías? A veces, nuestros prejuicios y etiquetas nos impiden ver la acción de Dios. 3. La misión de Jesús incomoda. No vino a confirmar seguridades, sino a anunciar liberación y gracia. Eso implica cambio, conversión y muchas veces resistencia. 4. El profeta no siempre es aceptado. Jesús recuerda que Elías y Eliseo llevaron bendición a extranjeros. Dios actúa más allá de nuestras fronteras culturales y religiosas. 5. La reacción humana, del asombro a la ira. Al inicio lo admiraban, luego quisieron matarlo. Este contraste muestra lo difícil que es aceptar una verdad que nos confronta. Este pasaje de Jesús en Nazaret se puede relacionar con la vida de José, el hijo de Jacob, Génesis 37-50. José fue rechazado por sus propios hermanos, quienes sintieron envidia de él. Jesús también fue rechazado por los suyos en Nazaret. José había recibido sueños de parte de Dios que parecían imposibles. Jesús proclama en Nazaret que las Escrituras se cumplen en él. Los hermanos de José lo vendieron, pensando deshacerse de él. Pero su misión en Egipto fue salvar a muchos, incluso a su propia familia. El rechazo de Jesús en Nazaret anticipa el rechazo en Jerusalén, que terminará en la cruz, pero esa cruz será salvación para todos. Los hermanos de José no pudieron ver en él al instrumento de salvación que Dios había elegido. Los nazarenos no pudieron ver en Jesús al Mesías. A veces, nosotros tampoco logramos ver en lo cercano el plan de Dios. Como José y como Jesús, también podemos experimentar rechazo cuando seguimos la verdad. Pero ese rechazo puede formar parte del plan de Dios para nuestra vida y para los demás. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. 1. Aprender a reconocer a Dios en lo cercano. No despreciemos lo sencillo. Dios se manifiesta en lo cotidiano, en las personas que tenemos cerca. 2. Romper los prejuicios. A veces decimos: Él no puede enseñarme nada, lo conozco demasiado. Pero quizá Dios quiere hablarnos a través de esa persona. 3. Aceptar que el Evangelio incomoda. Jesús vino a traer liberación, pero esa liberación exige conversión. No siempre será fácil aceptar su mensaje, pero nos transforma. 4. Mantenernos firmes ante el rechazo. Como Jesús y José, no dejemos que el rechazo nos paralice. Sigamos confiando en el plan de Dios, aunque otros no lo comprendan. 5. Abrirnos a la universalidad del amor de Dios. El amor de Dios no tiene fronteras. Aprendamos a reconocer su gracia en todos, incluso en quienes menos lo esperamos. Preguntas para meditar. ¿Reconozco la presencia de Dios en lo cotidiano y en las personas cercanas? ¿He dejado que los prejuicios me impidan escuchar la voz de Dios? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús aunque su mensaje me incomode? ¿Cómo reacciono ante el rechazo, con rencor o confiando en el plan de Dios? ¿Estoy abierto a que Dios actúe de formas inesperadas y fuera de mis esquemas? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, hoy tu palabra me recuerda que muchas veces el corazón humano se cierra al plan de Dios. Perdóname cuando,
como los nazarenos, no reconozco tu presencia en lo cercano y lo sencillo. Dame un corazón humilde para descubrirte en cada persona, en cada circunstancia, aunque no se ajuste a mis expectativas. Como José, fortaléceme cuando enfrento rechazo o incomprensión. Enséñame a confiar en que tus planes son más grandes que mis miedos. Que mi vida sea testimonio de fe, apertura y confianza en tu voluntad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos mostró que Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra. Pero ese rechazo no detuvo su misión, al contrario, la fortaleció y la expandió más allá de Israel. Así también nosotros, cuando seamos incomprendidos, recordemos que Dios sigue actuando. No dejemos que los prejuicios, el orgullo o la costumbre nos impidan reconocerlo. Vivamos esta semana con un corazón abierto, descubriendo a Jesús en lo cotidiano, aceptando su palabra aunque nos incomode, y confiando siempre en que su plan de amor es más grande que nuestras limitaciones. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.